Y Saulo consentía en su muerte. Es el inicio del capítulo 8 del libro de los Hechos. Un poquito extraño para el inicio de este capítulo. Y bueno, aparece el nombre Saulo. Posteriormente a esta misma persona se le menciona como Pablo. Saulo de Tarso es el nombre hebreo. Pablo es el nombre griego. Algunos opinan que este libro de los Hechos lo preparó Lucas, además de contener los primeros años de la historia de la iglesia. Sería como una defensa de Pablo cuando compareció para ser juzgado ante el emperador romano. Entonces sería presentado Pablo como un judío celoso de sus leyes y tradiciones, intachable en su conducta y en su ministerio como fariseo, miembro del Sanedrín. Pero después, por eso mismo persiguió a la iglesia, por eso mismo consintió. Como parte del jurado, condenaron a Esteban a morir, de acuerdo a las leyes judías. Pero ya después el Señor, a quien Saulo perseguía, porque perseguía a la iglesia del Señor, lo llamó, se encontró con él y lo llamó al arrepentimiento y después al ministerio apostólico. Bueno, aquí entonces comienza el libro de los Hechos, capítulo 8. El capítulo 7 es el que nos narra cómo es que murió Esteban en esta persecución que ocurrió en una época muy temprana de la iglesia cristiana. En aquel día, continúa el relato del párrafo 1 del capítulo 8. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En este pasaje encontramos la vida de los primeros cristianos viviendo conforme a su fe. Esteban fue el primer mártir que murió solamente por su fe en Jesucristo. Los judíos, no conformes con haber matado a Esteban, persiguieron a los cristianos, los echaron fuera de Jerusalén y los esparcieron por Judea y Samaria. Fue una prueba muy dura, pero que los cristianos pudieron soportar. La muerte de Esteban es mencionada en el capítulo anterior. Aquí solo se menciona cómo fue sepultado. También se nos dice que Saulo de Tarso asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia. Después de la muerte de este primer mártir se desató una persecución, entonces contra los cristianos. Los cristianos pudieron soportar esta persecución y muchas otras cosas. También estos cristianos fueron capaces de hacer lo que muchos cristianos, aún el día de hoy, a veces no hacemos como debiera: predicar el evangelio con fervor, con entusiasmo, con fe. Estos cristianos que eran perseguidos no dejaron de vivir su vida cristiana porque eran perseguidos. El mandato que viene en los evangelios, el mandato de Jesús para sus discípulos fue: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, una traducción más literal del texto griego sería: y yendo, predicad el evangelio. Es decir, el verbo está en forma como participio activo. Y fue lo que hicieron precisamente los judíos. Huyendo, siendo perseguidos, donde llegaban, predicaban. Huían, pero predicaban al mismo tiempo. No solamente huían, que pudiera ser escrito en tiempo pasado, y ellos huían, y ellos fueron no. Y yendo de un lugar a otro, predicaban. Así se esparció el mensaje del evangelio. Ellos no se pusieron a hacer un plan: ¿cómo evangelizamos? ¿Cómo cumplimos la gran comisión? Simplemente vivieron la vida cristiana en forma natural y espontánea. Llegó el momento en que sin causa justa fueron perseguidos, esparcidos, pero yendo, predicaban el evangelio, de manera que el evangelio se predicó en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, dice el párrafo 5:
Seguimos con la lectura de Hechos capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Lo menos que tiene el Evangelio de Jesucristo es ser aburrido. Lo menos que tiene la palabra de Dios es de que no sea atractivo. Todo lo contrario. Y la predicación de Felipe tenía a la gente con gozo por el contenido del mensaje, el amor de Dios, el perdón mediante el arrepentimiento y la fe en la obra de Jesucristo. Bueno, es un mensaje de fe, esperanza y amor. El Señor Jesús había dicho a sus discípulos, y estas señales seguirán a los que creen. Y habló de milagros, sanidades, milagros, echar fuera demonios, y es lo que ocurría en la predicación de Felipe. Felipe no fue un apóstol, es mencionado como un diácono en la iglesia de Jerusalén. Pero ya no existía iglesia en Jerusalén. La iglesia que fue de Jerusalén ahora fue una iglesia esparcida en el territorio, todo el territorio de Israel, y seguramente a otros países salieron algunos por guía de Dios, guía a través del Espíritu Santo. Ahora vemos que dice el párrafo 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos, por eso la gente estaba gozosa por lo que veía. Felipe no era apóstol, pero las señales de apóstol se hacían. Son mencionados a veces las señales de apóstol, Pablo lo dice así, pero en realidad Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, no solamente a los apóstoles. Por eso Felipe, que era un diácono, se convirtió en un evangelista. Se ven las señales portentosas del evangelio. Párrafo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, posterior a esto, a esta aceptación del evangelio en la región de Samaria, los apóstoles oyeron eso y enviaron de Jerusalén a Pedro y a Juan para que los confirmaran en la fe, para que oraran por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Dice el relato bíblico que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Recibieron la palabra y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Conforme a lo que hicieron en este entonces, los apóstoles iban y los confirmaban y veían, se aseguraban que recibiesen el Espíritu Santo. Era una promesa de Dios para todos los creyentes. Eso fue en el pasado y es el día de hoy. Es la misma promesa para nosotros, conforme a la predicación del mismo Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice que esa tremenda aceptación del mensaje produjo un avivamiento tremendo ahí en Samaria. Pero estando en plena efervescencia la predicación y aceptación del Evangelio y la manifestación del poder y el amor de Dios, en Samaria, estando Felipe ante multitudes predicando y siendo aceptado su mensaje, el Espíritu Santo lo llamó. Dice el párrafo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur. La palabra levántate es para decir, deja ahí donde estás y ve para allá. No es de que estés reposando o acostado, sino levántate es, deja esta actividad presente y ve a donde yo te digo. Levántate y ve hacia el sur. Estaba en Samaria. Samaria está al norte de Jerusalén. El Señor lo envió no a Jerusalén, sino más al sur todavía. Le dice, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Quien sirve a Dios en la predicación de su palabra tiene que estar atento y abierto y tiene que obedecer el mandato de Dios, porque el Señor es el que sabe. El Espíritu Santo es el que prepara las cosas. Nosotros hacemos bien en hacer planes, en organizarnos, pero para eso tenemos que tener en cuenta la guía del Espíritu Santo.
incluso haciendo algo que esté bien, puede haber un cambio. La predicación del Evangelio estaba tremendo en Samaria, pero hubo un cambio para Felipe. Ve, ¿a dónde? Vamos a ver, cosa maravillosa. El Señor llevó a que Felipe, el evangelista, le predicara a una sola persona. Deja las multitudes, ahora ve a predicarla allá en el desierto a una persona. Dice el párrafo 27 que Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, era eunuco porque era funcionario de Candace y reina de los etíopes. En ese entonces los funcionarios que estaban cerca de los reyes eran eunucos en muchos lugares, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este etíope era tesorero en todo el reino de Etiopía. Había venido a Jerusalén para adorar. Al menos era de fe judía, y vino a adorar posiblemente en alguna fiesta a Jerusalén, y volvía sentado en su carro. No iba en un caballo, no era en un burro, no iba caminando, era un carro. Tenía sus sirvientes, era un funcionario. Y iba leyendo el profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, el Espíritu llevó a Felipe hasta cerquita, vio el carro Felipe, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Te puedes fijar lo que dice el 29? El Espíritu Santo le dijo a Felipe. ¿Cómo le dijo? Bueno, la promesa es que el Espíritu Santo nos llevaría a toda la verdad, tomaría de lo de Jesucristo, nos lo haría saber, nos guiaría, nos enseñaría, nos recordaría, vez tras vez nos hablaría. El nombre en griego de Espíritu Santo es Paracleto, alguien que es enviado al lado de para hablar. Es el mismo Espíritu Santo el que Dios envía a los cristianos el día de hoy. ¿Para qué lo envía? Para que nos hable. De ahí que nosotros tengamos que aprender a oírlo. Una carencia en muchas iglesias el día de hoy es que no se enseña a los cristianos a oír, a distinguir la voz del Espíritu Santo. A veces nos cuesta trabajo obedecer lo que bien entendemos. ¿Qué será lo que no entendemos? Bueno, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Felipe se dio cuenta que el etíope leía al profeta Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le dice el etíope, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Como dice la palabra, ¿cómo creerán si no fueren enviados? ¿Cómo creerán si nadie les habla? Para que la gente crea, nosotros tenemos que hablar la palabra. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo trabaja en la persona, lo ilumina para que entienda la palabra. Lo mueve, lo constriñe para que se dé cuenta de su condición necesitada de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y fue lo que hizo aquí con este etíope. El etíope entendió y aceptó el mensaje de salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo. ¿Y qué hizo este etíope? Quiso bautizarse. Es lo que ocurre cuando alguien acepta el mensaje. Si el mensaje es arrepentidos y bautízate, la persona que se arrepiente, que acepta, va a querer bautizarse. Y yendo por el camino, dice el párrafo 36, llegaron a cierta agua. Porque, bueno, cuando le iba predicando Felipe, el carro iba caminando. Dice el etíope, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Tal vez si esto ocurriera el día de hoy, el evangelista le diría, pues necesitas ir a una iglesia y que te bauticen. Tristemente en algunas iglesias evangélicas todavía se bautiza a los niños. En otras iglesias se bautiza a los adultos, pero después de que aceptaron la palabra, tiene que someterse a juicio de la iglesia a ver si la iglesia está de acuerdo en que sea bautizado a aquella persona. Yo he sido testigo como personas que aceptaron el mensaje, aunque recibieron enseñanza preparándolos para el bautismo, en la iglesia después alguien opina que debe esperarse un tiempo para ser bautizado. Y la iglesia puede decidir que se espere un tiempo.
para nosotros estar seguros que entendió. ¿Cómo vamos a estar seguros que alguien entendió? Bueno, hay veces que es evidente, pero para eso es la enseñanza. Un buen maestro y el que enseña a otros el Evangelio debe ser un buen maestro, debe hacerlo bien y debe ser consciente que el Espíritu Santo convence. Y debemos creer y confiar más en lo que haga el Espíritu Santo que lo que nosotros hacemos. Nosotros nos podemos equivocar. Bueno, el asunto es que dice aquí que Felipe le dijo al etíope: si tú quieres ser bautizado, bien puedes. Enseguida bajaron del carro y ambos descendieron al agua. Felipe bautizó al etíope. Dice el párrafo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. No se espantó, no se preocupó, no dijo qué pasa, simplemente vio: esto es de Dios. Él creía en Dios. Así es que el hecho de que llegara alguien y le explicara la palabra que él quería entender, el hecho de ser bendecido con el bautismo, el hecho de que desapareciera quien lo bautizó, pues Dios lo envió y Dios se lo llevó. Bueno, dice que siguió el etíope gozoso su camino rumbo a Etiopía. Pasaría por Gaza y iría cerca del mar hasta llegar a Etiopía. El 40 dice, el párrafo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. A mis espaldas podemos ver Asdod. Estos edificios y ese monumento que semeja a velas de embarcaciones están en Asdod. Asdod es un puerto marítimo, una antigua ciudad filistea. Asdod es el Azoto que se menciona aquí en el capítulo 8. Yendo por este camino, en la orilla del mar, se pasa por distintas ciudades. Y así Felipe llegó hasta Cesarea, que también es otro puerto marítimo en el Mediterráneo. La predicación de Felipe, que había sido diácono, ahora es evangelista, fue como la de los apóstoles, predicó con poder. El apóstol Pedro, en su primera carta, párrafo 4 y versículo 11, dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo también en una ocasión dice a los corintios que cuando fue a predicar no fue con excelencia de palabras que él podría darles, de su conocimiento, sino fue con demostración del Espíritu y de poder. Así debe ser la predicación del Evangelio, porque el Espíritu Santo envía, la palabra de Dios es viva, el Espíritu Santo ilumina a los oyentes para que entiendan, entonces se manifiesta el poder de Dios, que con frecuencia es con señales, porque Jesucristo dijo: si no hubieran señales no creerías. Y bueno, los cristianos no tenemos que estar viendo señales cada momento, pero los no cristianos sí es importante que las vean. El día de hoy la gente cree en la brujería, en la hechicería, en cuantas cosas. Si ves, ocurrió hace unas 2 semanas por ahí en Davos un encuentro mundial en cuanto a economía y a otras cosas. Ahí se presentó una chamán, ahí impartiendo el espíritu de la Madre Tierra a los líderes internacionales para que se acabe la hambruna, el hambre, la desigualdad y la guerra y cuantas cosas. Eso cree el mundo hoy. Qué importante es que el cristiano crea lo que dice la palabra respecto a su provisión para nosotros. Vamos a predicar el Evangelio, tiene que ser con demostración de espíritu y de poder. Ya no es tiempo para rehuir, ya no es tiempo para temer las cosas que no entendemos. El Evangelio está lleno de cosas que no entendemos. Las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Y no digo entender, discernir. Tenemos que diferenciarlas. Esto es espiritual. No es lo mismo que lo psicológico ni lo físico.
Yo estudié psicología desde 1970. En aquel entonces yo pensaba que estas cosas, echar fuera demonios, se refería a cosas, trastornos psicológicos. Qué lejos de la verdad. El día de hoy, cuando he visto esto, lo puedo entender. Así como hay un espíritu de Dios que nos mueve de una manera diferente, hay ese espíritus satánicos también que mueve a las personas negativamente. Qué importante es que podamos entender la palabra como está escrita la palabra. Bueno, a veces se usa metáforas, pero hay veces que las palabras son claras. Y la predicación de Felipe era tal que echaba fuera demonios, había sanidades y había milagros. Esto sucede cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Porque en realidad, cuando nosotros prediquemos, debe ser donde el Espíritu Santo ya ha preparado el terreno. Jesucristo dijo, voy delante de vosotros. El Espíritu Santo va delante del que va a predicar el Evangelio y prepara las cosas. Lo que tenemos que hacer es predicar y dejar que el Espíritu Santo obre. Bueno, podemos seguir con el relato. Dice el pasaje que después de que Felipe fue arrebatado, fue llevado de este camino que iba rumbo a Gaza, se encontró en Azoto. Azoto es lo que hoy día es Asdod. La ciudad que se ve aquí a mis espaldas es Asdod, puerto marítimo. Bueno, de ahí hasta Cesarea, Felipe fue predicando el Evangelio. De Asdod a Cesarea son como 85 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros serían de donde predicó Felipe al etíope a Asdod? Bueno, la Biblia no nos dice exactamente, nos dice que era en el camino de Jerusalén a Gaza. Asdod está como a 15 kilómetros de Gaza. Deben haber sido varias decenas de kilómetros del punto donde estuvo Felipe con el etíope a Asdod. Después de ahí fue predicando Felipe. Primero el Espíritu Santo lo arrebató, se lo llevó, lo transportó instantáneamente. Y bueno, es lo que hace el Espíritu Santo, maravillas. Pero ya después Felipe hizo lo que él tenía que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer, caminar, abrir nuestra boca, predicar el Evangelio creyendo lo que hablamos, creyendo lo que dice la palabra. Llegó hasta Cesarea, es posible que ahí se quedara a radicar Felipe. Más adelante nos encontramos a Pablo pasando por Cesarea y hospedándose en casa de Felipe, estando en Cesarea. Por eso tal vez ahí se quedó a vivir, porque antes de que fueran esparcidos vivía en Jerusalén. Era diácono en la iglesia de Jerusalén. Bueno, la palabra de Dios nos habla y nos instruye a lo que nosotros tenemos que hacer. Algo para terminar esta exposición quiero decir. Qué importante es que los cristianos, siguiendo lo que dice la palabra, prediquemos y cuando una persona acepta el mensaje, lo bauticemos. El bautizarse es parte de la decisión de aceptar a Cristo. Digo que es parte porque dice el apóstol Pedro que el bautismo cristiano es la aspiración de una persona a tener una limpia conciencia delante de Dios. Es lo que una persona debe tener cuando quiere acercarse a Dios. Yo quiero tener mi conciencia tranquila, limpia, que el Señor me perdone y me ayude a hacer lo que debo de ser. Eso, aunado al arrepentimiento, complementa el estado espiritual, anímico de la persona que llega a Cristo Jesús. Y de esa manera, comenzando la vida cristiana, así sigue. El día de hoy se ve a veces como un mero símbolo, como una cosa de rutina, como una cosa que se aplica no al que creyó, sino al que recién nació. La palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado. Aquí Felipe predica y al que creyó, bautiza. Bueno, que podamos abrirnos a la tremenda realidad y verdad de la palabra de Dios. Dios va delante de nosotros. El Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer.
A nosotros nos corresponde simplemente compartir lo que ya hemos vivido y dejar que Dios haga por su Espíritu Santo las demás cosas. Ciertamente que nosotros no podemos, pero para Dios nada hay imposible. El Espíritu de Dios transforma las vidas y las circunstancias. El mundo de hoy necesita conocer el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga. Síguenos viendo a través de Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.